Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 16 del libro de Éxodo. En cuanto al estudio que estamos comenzando en este capítulo 16, hay varias cosas a las cuales queremos prestar atención. Por lo tanto, vamos a seleccionar, no ir versículo por versículo, sino tratar un asunto específico. El tema específico que vamos a tratar ahora tiene que ver con el maná. Con respecto al maná, hay varios aspectos que debemos tratar. También, aparte del maná, debemos tratar otros aspectos. Pero vamos a comenzar hablando acerca del maná. Y en este tema del maná vamos a dedicar más de un tema, más de un estudio. Entonces comenzamos a leer Éxodo capítulo 16. Toda la congregación de Israel partió de Elín y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. El Señor dijo a Moisés, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. De esta lectura que hemos tenido, vamos a comenzar a analizar esta declaración. Dice, el Señor dijo a Moisés, os haré llover pan del cielo. Esta es la declaración, llover pan del cielo, o sea, del cielo Dios enviaría algo para que los israelitas pudieran alimentarse, tuvieran que comer. Y aquí en el capítulo 16 se habla y se explica acerca de ese pan del cielo que iba a caer. Con respecto al pan del cielo, que tiene que ver o que es el maná, vamos a analizar ahora algunos textos en la Biblia donde se habla acerca del maná. Después de analizar esos textos de la Biblia, volveremos al capítulo 16 para seguir analizando otros aspectos que tienen que ver con el maná. Antes de ir a otros textos de la Biblia, quiero referirme a la palabra maná. Dios, cuando le dice a Moisés que iba a enviar pan del cielo, es que del cielo caería el pan, el alimento que tendría Israel para comer durante todo el tiempo de su peregrinación por el desierto.
Cuando esto comenzó, y a esto volveremos otra vez cuando estemos leyendo textos que vengan con esto, pero quiero señalarlo aquí al inicio, cuando el maná comenzó a caer, algo que los israelitas nunca antes habían visto, ni nunca antes había caído caído a la tierra ese alimento para que los seres humanos eh, participaran de él. Cuando los israelitas vieron eh, lo que había caído del cielo, después aclararemos con más detalle, pero cuando ellos vieron lo que había caído del cielo, ellos hicieron una pregunta. La pregunta era manhu, o sea, ¿qué es esto? La palabra maná lo que significa es una interrogante. ¿Qué es esto? Moisés le explicó que era lo que Dios le daba para comer, pero la palabra maná en sí es una interrogante. ¿Qué es esto? Ahora vamos a leer algunos textos bíblicos que tienen que ver con el maná. Vamos a buscar Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Voy a leer desde el versículo 2, Deuteronomio 8, versículo 2 hasta el 4. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos tus mandamientos. Este texto que incluí en la lectura ahora va a formar parte de otro estudio acerca del maná que vamos a tener. Pero lo que está diciendo aquí que Dios probó al pueblo de Israel si quería obedecer a Dios y si quería estar de acuerdo a lo que la ley de Dios enseña. Entonces continúa diciendo, te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Vamos a tener la lectura hasta aquí. Esta parte que hemos leído nos enseña también un propósito que tenía Dios para enviar el maná al pueblo de Israel. Porque esto tenía que ver con la enseñanza de Dios a todos sus hijos a través de todos los tiempos. No se dio solamente el maná para que Israel comiera, para que tuviera sustento durante toda su permanencia en su viaje hasta Canaán, sino para reconocer que el hombre, el ser humano, no solamente vive del pan, o sea, de la comida material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras las utilizó Jesús cuando se enfrentó con Satanás cuando estaba en el desierto. Después de su bautismo, Jesús fue al desierto en ayuna
para estar en comunión con Dios y para recibir la fuerza de Dios, la unción del Espíritu Santo que había recibido en el bautizo. El Espíritu Santo estaría con Jesús todo el tiempo de su obra en la tierra. Y cuando Satanás le presenta la tentación de hacer que las piedras se volvieran pan y que comiera, Jesús citó este texto de las Escrituras. Este texto que estamos señalando en Deuteronomios capítulo 8 tiene que ver con lo siguiente. Cuando ya Moisés estaba para pasar del desierto a la tierra prometida, él iba a morir. Esto lo veremos en otro estudio. Él iba a morir sin pasar la tierra prometida. Entonces Moisés, perdón, hace un recuento de todo el tiempo, de todo lo que sucedió desde que salieron de Egipto, toda la experiencia del pueblo de Israel en su peregrinación, en su viaje. Entonces, Deuteronomio hace una recopilación de esto, hablando acerca de la experiencia de cuando el pueblo se quejó y pidió a Dios que qué iba a comer y que Dios responde y les envía el maná. Moisés aclara lo siguiente: no fue solamente el maná para alimentarte, sino para saber que el ser humano vive también no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque no es el tema que estamos analizando en este momento, pero está mezclado en este capítulo 16. Todo esto está mezclado, por eso señalo este aspecto. Dios, cuando fue a sacar a Israel de Egipto, envió a Moisés y Dios le dijo a Moisés todo lo que debía enseñar al pueblo de Israel y todo lo que debía enseñar a Faraón, y eso lo hacía a través de Aarón. Cada palabra de Dios es una bendición. Cada palabra de Dios cuando se escucha, y esa palabra escuchar tiene que ver no solamente con oír, sino con prestarle atención. Cuando el ser humano escucha lo que Dios dice en su palabra, ese ser humano va a tener vida segura. Y cuando yo digo vida segura, no estoy hablando solamente del alimento físico, sino como dice la palabra de Dios aquí, de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, el maná es un símbolo de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es como Dios se ha comunicado con el ser humano y les ha enseñado al ser humano quién es Dios, cómo el mal entró, la lucha contra el pecado, cuál es la voluntad de Dios, qué espera Dios que nosotros hagamos, qué debemos hacer nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, que debemos obedecer a Dios sobre todas las cosas, pero no solamente obedecer, sino que la palabra de Dios nos trae esperanza, nos trae aliento en la vida. Y aquí en este texto se está enseñando que la vida del ser humano en la tierra no es solamente comer. La vida del ser humano no solamente es respirar y comer, sino que el ser humano tiene vivencias.
De esto que voy a decir ahora, se puede hablar varios temas más. Yo no sé si los voy a mencionar después, pero sí los voy a señalar en este momento, porque el ser humano necesita alimentar su cuerpo físico, pero también necesita alimentar su alma. Y cuando yo digo alma, me refiero al ser pensante, al ser viviente, porque los seres vivientes también, como la palabra lo dice, tenemos vivencias. Lo que hay en nuestra mente, hay en nosotros la facultad de tener una vida mejor o peor, una vida de angustia o una vida de paz. La palabra de Dios trae paz al corazón. La palabra de Dios trae alegría, trae seguridad, seguridad del presente, de que Dios nos ama, nos cuida y está con nosotros, y seguridad del futuro, porque sabemos que nuestro futuro no es incierto, que nuestro futuro es la vida eterna con Dios, si es que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y le seguimos. Dios trae esperanza, trae aliento, trae seguridad. Y todas estas cosas, trae amor, trae paz. Todos estos elementos que he mencionado hacen que el ser humano que lo tiene tenga una vida verdadera. Hace que tenga una vida de paz, de eficiencia, de seguridad, porque la palabra de Dios no solamente hace que nosotros sepamos lo que es la fe y Dios nos da la fe. La palabra de Dios, la Biblia, no solamente nos dice que Dios nos ama y envió a su Hijo para salvarnos, sino que nos da la seguridad que así como Cristo vino a la tierra y dio su vida para salvar al ser humano, y siempre Dios ha estado con sus hijos, también Dios va a estar presente con sus hijos todos los días de su vida. Dice la palabra de Dios, o dijo el mismo Jesús, y está registrado en su palabra en el Evangelio de Mateo. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad que Dios está con nosotros. Y esa seguridad que Dios está con nosotros, que el Espíritu de Dios nos enseña, nos guía en el camino que debemos seguir, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, que tenemos la seguridad que Dios va a suplir no solamente las necesidades espirituales, sino también las necesidades físicas, que Dios va a hacer que como le dio el maná a los israelitas al principio para sustentar su vida, también Dios está sustentando la vida del ser humano en todas sus emociones, en todos sus procesos mentales, en la seguridad que debemos tener y también la pertenencia a la que nosotros pertenecemos, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar a Israel de Egipto, Dios le dijo, hablando de Egipto, mi hijo eres tú, yo vengo a visitar a mi hijo. O sea, Dios en su palabra nos enseña que nosotros pertenecemos a nuestro Padre. Por eso decimos Padre nuestro, porque somos de Dios. De esa manera tenemos alimento físico y alimento
espiritual. Cuando Dios dio el maná, lo dio para enseñar a la humanidad que no solo de pan vive el hombre, sino de pan y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera parte, lo primero que queremos señalar en estos temas acerca del maná. Te pido que lo compartas con otros y continuaremos en nuestro estudio hablando acerca del maná. Por favor, comparte este tema para que pueda servir de bien para otras personas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.